Hablemos de los Rayados de Monterrey, mi querido Jesus, hicieron la tarea, había dicho Torrent, a ver, luego pensamos en la combinación de resultados, nosotros tenemos que ganar, ellos hicieron su tarea, lo ganaron 4-0 y además les favoreció la combinación de resultados, esa victoria del conjunto del Inter y entonces ya tienen su boleto a la siguiente ronda, mi Jesus. Hizo la tarea, como bien comentas, Adal, el equipo de Domenech Torrent, un disparo de Osa abrió el ostión, que no era tan difícil este equipo nipón, ahí vemos el bracket del Mundial de Clubes. Colaboró el portero, ¿no? Un poco. Shusaku Nishikawa, así se llama el arquero de pobre, este equipo pobre del arquero. Jurado. Bueno, hizo lo que pudo y después ya Monterrey en la primera mitad sentenció el encuentro, 3 goles, después en la parte complementaria bajó el ritmo, el nivel, Berterame ya al 90 y tantos, 97, hace el cuarto gol, pero sí fijándose lo que estaba sucediendo en el Inter contra River Plate, en donde le estaban favoreciendo mucho las condiciones del Incluso partido. se queja el muñeco Gallardo porque pasaron imágenes. No más. Bueno, se quejó el muñeco Gallardo que porque había imágenes del partido de Rayados, ya le pegó a la FIFA. Desconcentraron. Pero resaltar de Monterrey que fue agresivo en el partido de ayer, cambió la formación, fue un equipo mucho más ofensivo que en sus primeros 2 partidos y con 5 o 6 mexicanos en la alineación titular. ¿no? Llegó a tener 7 en la parte final. Sí. Rapidísimo, díganme, ¿ayer creían ustedes que Monterrey conseguía avanzar? La verdad. Era complicado, pero sí. ¿Pero creías? Yo pensaba sí. que avanzaba. Sí, tenía confianza en hacerlo, sí, ¿Mi claro. Marce? Yo creía que iba a hacer su tarea, pero que del otro lado iban a empatar a 2. Y entonces no. Y entonces Pero iban a era muy clasificar. complicado ese 2-2. Sí, no, Era muy complicado, pero yo tenía mis Sí, sospechas. es muy superior el Inter de Milán al River Plate. ¿Saben quién no creía pero para nada en Rayados? No. creía para nada, ni siquiera en el milagro, porque como dice Jesus, no era necesario así algo tan complejo. Tan estrambótico. No creía pero nada. ¿Pero por qué? El señor Mauricio Imay, a quien siempre me da mucho Mauricio gusto Imay no saludar creía y que es en el los titular Rayados. de este espacio. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido, fuerte ¿Por qué, abrazo. Mauricio, no creías en eso? Hola, hola, Adal. Fuerte abrazo para todos. Aquí estamos afuera del hotel de concentración de la selección mexicana. Último día aquí en San Diego. Mañana es el viaje a la ciudad de Phoenix porque No hay nos el quiso compromiso el contestar, próximo José Ramón. sábado ante la selección Le de está Arabia dando la Saudita, vuelta. ya No quiso correspondiente contestar, Mauricio a Imay. los cuartos de final de esta Copa Oro. A ver, yo pensé que ayer no le iba a alcanzar al conjunto de Rayados de Monterrey. Al final consigue lo que tenía que hacer, ganar primero, golear, dar un golpe de autoridad. Por momentos inclusive estaba siendo líder de grupo, termina avanzando como segundo. Del otro lado, un buen partido entre Inter y River, lo terminó ganando el equipo italiano. Y ahora Monterrey tendrá que enfrentar en la siguiente ronda al Borussia Dortmund. Ya escucho ahí de fondo a Héctor Tello. Nos interesa mucho hacer contacto con Héctor Tello para que nos cuente lo que va a ser el trayecto de Monterrey, de la atrás de ti ciudad la de Los camisa del Ángeles Monterrey, a ¿ya la la ciudad viste? de Atlanta y lo que se va a enfrentar el conjunto de Rayados de Monterrey. ¿Qué pasó, José Ramón? La camisa del Monterrey atrás, ¿no la viste? Está una conmemorativa que estaba enseñando un aficionado. Ahora del América, José Ramón. ¿Era del América? Sí. No, ¿en serio? Era del América. No enseñes la vi, nada José entonces. Ramón, pero bueno. No enseñes nada. Ahorita vemos. Hoy Mauricio no tiene muchas ganas de dialogar con nosotros, Bueno, está cansado. de entrar en una conversación Ha con viajado, nosotros. ha viajado mucho, Pues Mauricio. déjalo que haga y que diga lo que él solito quiera, porque no quiere contestar de Rayados, no te quiere contestar a ti, que diga lo que quiera, entonces Mauricio Imay. Venga, Mauricio, di lo que quieras. No, estaba ganando tiempo, Adal, para hacer contacto con Héctor Tello. Por eso no hacía Pues contacto. gánalo con nosotros, Si quieren, gánanos diciendo seguimos por qué el ayer tema no de creías en Rayados, de Monterrey en gánalo la con mesa, una ya producción conversación nos de avisará por cuando qué esté no Héctor dices Tello. nada del papelón de los equipos argentinos en el Mundial de Clubes. Hay muchos temas, Mauricio. Pues esa. No, bueno, el papelón de los equipos argentinos me parece que no es ni tema. Un papelón, un ridículo, algo vergonzoso lo de Boca y River. Tenemos que hablar más de lo de Rayados de Monterrey. Y metámonos con el tema porque todavía no podemos establecer contacto con Héctor Tello. Adal. A andar festejando, Héctor Tello. Es lo normal, ¿no? Lo natural que un plantel como Rayados de Monterrey esté instalado en la siguiente ronda del Mundial de Clubes. Sí, en eso sí estoy de acuerdo contigo, Mau, por lo que ha invertido la directiva en este plantel, porque Domenech Torrent es un buen entrenador que tiene una filosofía, ayer lo Muy buen demostró. entrenador, buen entrenador. Y a mí me dejó el resultado del partido de ayer, me dejó 2 sensaciones. Por uno, alegría, porque un equipo mexicano trasciende, avanza, porque se le da un buen resultado al Tato Noriega, que está invirtiendo en este equipo. Ingresa mucho dinero. Porque además. ingresa mucho dinero como premio, pero por otro lado es cuánto tiempo se perdió con Martín de Michelis. Mucho, ¿Cuánto un año. tiempo se perdió?
ahí había que hacer un cambio de timón desde antes. Sí, pero no estaba Domenech Torrent Disponible. Ya lo hicieron, y ahí es un acierto del Monterrey contratar a Domenech Torrent. Tuvo un muy buen torneo del con Tato San Luis Noriega, primero, completamente. del Tato Noriega. Hay que reconocerlo. Sí, por supuesto. Y un segundo torneo con San Luis no tan bueno, pero porque salieron jugadores. Porque Le no tuvo quitaron tiempo de jugadores, preparación, pero sí. Domenech Torrent plantea muy bien los partidos. Sí, y lo vimos, o sea, pasó de ser un poquito más precavido en los primeros 2 partidos contra el Inter y contra River Plate, montando una línea de 5, aún así generando las opciones para ganar ambos partidos, a ser Y más agresivo. Marcelino, contra el si alguien equipo conoce al Borussia Dortmund, es Domenech Torrent. japonés. Claro, sí, compitió ¿Por con qué? ellos, estuvo en el Bayern con Estuvo en el Guardiola. Bayern Múnich Sí. con Guardiola y se enfrentaron muchas Exacto, veces con el Borussia Dortmund. Sí, era el equipo además que le más peleaba, ganaba, que le más peleaba a al Bayern. ese Bayern Múnich. Ahora, Jesús, no sé si cuando Mau dice era lo esperado, se refiere quizá a una exigencia que sí debería de existir alrededor de este plantel. No he entendido que el grupo era bravo, pero creo que en eso tiene razón Mauricio. O sea, sí había que pedirle a Rayados que por lo menos pasara de ronda, ¿no? Sí, absolutamente, porque la plantilla, ya se hablaba de la diferencia enorme, ayer lo platicábamos acá en Enfocados, sobre el precio, el valor de la plantilla como tal respecto a este Urawa Reds, que hace 3 años fue campeón de la Champions League asiática, dicho sea de paso, pero era una desproporción entre uno y otro plantel, y eso lo obligaba naturalmente, y con este golpe de timón que se da, y con muy pocos partidos como director técnico, Tres nos partidos. indica sí, una clara diferencia de qué es lo que se debe de hacer, cómo se debe de hacer en el menor tiempo posible, a diferencia, por ejemplo, de la experiencia que está sufriendo o viviendo Jaime Lozano Espín con los Tuzos del Pachuca, que igualmente tiene muy poco tiempo con el cuadro hidalguense, pero aquí se nota la diferencia. También mucho que ver la parte de la plantilla, que lo demostró, ya sabe con quiénes cuenta. Ayer la alineación, el 11 inicial, para mí fue absolutamente sorpresivo. Bueno, ¿quién es la figura hoy del Monterrey? De Osa. De Osa. ¿Dónde claro. jugaba De Osa? Llegado de Pachuca. En el El Pachuca. Pachuca, sí. Sí, de acuerdo. Y lo que sí, Mau, que platicaba yo con Toño en el pase, sí hay que darle el mérito también a Sergio Ramos, porque no vino de vacaciones, porque no vino a cobrar, porque No, el ayer tipo Ramos se ganó comprometió. todas por arriba Ay, sí. e inclusive se fue a rematar. Sí, lo hemos debatido varias veces, Mau, pero yo creo que sí es ha necesario hecho una darle gran pareja el justo con- valor a Ramos, ¿no? Un jugador que no le damos el justo valor, Estefan Medina. John Estefan Medina, sí, Muy qué buen jugador. futbolista. Muy Mau. buen jugador. Que también vino al Pachuca. También Otro vino al que estuvo Pachuca. con el Pachuca. Sí, señor. Sí. Pero para mí no es la gran hazaña todavía de Rayados de Monterrey. Y por eso decía lo natural, lo normal, por lo que fue la temporada de River. Ustedes dicen, se tardaron 1 año en aguantar a Martín de Michelis. Pues en 1 año, en menos de 1 año, llevó a Monterrey a la gran final del fútbol mexicano. Yo creo que se tardaron de lo que fue la eliminación de CONCACAF al final del torneo de Liga. Ahí yo creo que fue donde se tardó la directiva de Rayados de Monterrey en cesar al técnico argentino. Después se le fue rompiendo el vestidor, vino el problema con Canales. Y un tema que sí podemos debatir después de escuchar la información de Héctor Tello es si este Rayados de verdad necesita a Canales. Sin Canales yo he visto la mejor versión de Rayados de Monterrey, siendo De Osa su mejor futbolista. Héctor Tello, ¿dónde andas? ¿En Los Ángeles? ¿En Atlanta? ¿En dónde te encontramos en esta ocasión? ¿Cómo te va, Héctor Tello? Mau, Información de con el Rayados de gusto Monterrey. saludarlos a todos en el Fútbol Picante. Todavía en Los Ángeles estaremos volando muy temprano mañana a Atlanta para alcanzar a Rayados, que está a un par de horas de aterrizar en aquella ciudad para enfrentar los octavos de final ante Borussia Dortmund. Un Rayados que salió muy temprano de su hotel de concentración en la zona de Manhattan Beach. Vimos ya a Canales, a Johan Rojas, sin problema alguno, entendiendo que van a estar a disposición de Domenech Torrent para el partido ante el conjunto teutón. Lo de Canales, una molestia en la parte posterior del muslo derecho, que finalmente deciden no arriesgarlo. Igual Rojas, que tenía un golpe en la zona lumbar. Están ya integrados con el Canales equipo. es Va a muy haber un jugador. trabajo regenerativo a su llegada a Atlanta en uno de los salones del hotel. Y el día de mañana estarán entrenando a primera hora en las instalaciones del Atlanta United. Así el itinerario de Rayados en las próximas horas, Mau, que bueno, sí hay una satisfacción importante porque mucha gente dudaba de que Monterrey pudiese alcanzar la siguiente fase, sobre todo porque tenían menos de
4 semanas trabajando con su nuevo entrenador, con Domènec Torrent, que demostró esa flexibilidad táctica para encontrar un plan de juego perfecto para cada uno de sus contendientes. Más allá de información, quiero conocer tu opinión, Héctor Tello, tú que estás en el día a día de Rayados de Monterrey, tú que vives en aquella ciudad, y después seguramente alguien en la mesa tendrá otra pregunta para ti. ¿Rayados de Monterrey no juega mejor y no es mejor equipo sin Canales? Mau, bueno, apreciación personal, creo que le da un estilo distinto cuando está Canales. No sé si mejor o peor, pero es un hombre que controla mucho la pelota, que le da un ritmo diferente cuando el balón pasa por sus pies. Es un jugador que le ayuda al equipo a encontrar esa asociación ofensiva, pero cuando Monterrey necesita golpear al rival, ser más vertiginoso en el ataque, con transiciones más rápidas, un elemento como de Osa, como lo vimos el día de ayer, es más útil porque acarrea con mucha velocidad, sus cambios de ritmo son más importantes, tiene una pegada brutal cuando está más cerca del arco. Creo que son estilos distintos lo que ofrece Rayados con Canales. Sí. Se cortó ahí un poquito la comunicación. Sí, con, iba a decir, con Tello. es distinto lo que ofrece de Osa y Canales. Los dos son muy buenos jugadores, pero Canales es jugador importante también del Monterrey y juega muy bien. Sí, pero sí son dos estilos completamente distintos, ¿no? O sea, de entrada, Ambos tienen gol y le pegan bien a la pelota. Sí, los dos tienen buen disparo. Parece que ya se descongeló Héctor, ¿eh? Parece que ya está... ¿Se descongeló? Se descongeló, sí, porque se nos había frisado. ¿Con el calor que hace en Los Ángeles? Bueno. ¿Le querías preguntar, Sí, Jesus, algo, Héctor? efectivamente, Héctor, me gustaría preguntarte específicamente respecto a qué fue exactamente lo que dijo Domènec Torrent en el vestidor de Rayados para transformar una escuadra que tuve la ocasión de ver en ese encuentro de cuartos de final en el Nemesio 10 frente a Toluca, que teniendo a los Diablos en el partido de ida prácticamente para eliminarlo, el equipo se convierte en campeón posteriormente, pero era una escuadra pusilánime. ¿Tú te enteraste de qué palabras y qué expresiones tuvo el técnico español para la plantilla actual que dirige y que se nota ya con esa modificación, incluso hasta espiritual? Sí, es un técnico, Jesus, te saludo con mucho gusto, muy cercano a los jugadores, muy abierto al diálogo, entendió la necesidad de cada uno de ellos. Sé que hubo ese acercamiento en particular con los líderes, pero también con los chicos a los que espera moldear, les dio esa hambre de luchar y de ir contra la corriente cuando los pronósticos no eran favorecedores para Rayados. El entorno en general en Monterrey, y me parece que del fútbol mexicano en general, era que Rayados viniera a cumplir con la fase de grupos y que diera una actuación cumplidora, que no cayera de forma estrepitosa contra rivales de mucha jerarquía como lo es Inter, como lo es River, y les dio esas herramientas, les simplificó el trabajo colocando a cada uno en su posición, dándoles ese voto de confianza a elementos que quizás habían perdido eso tan fundamental en el fútbol. El caso de Andrada es el ejemplo más claro, un hombre que prácticamente está en las puertas de salida del club por lo que había pasado en su proceso en Rayados, con equivocaciones flagrantes que le ha costado que traigan a Santiago Mele, pero él se ha crecido con esa confianza que le ha dado Domènec Torrent y además demostrado que tiene la capacidad para pelear en estos escenarios. Perfecto, Héctor. ¿Algo para terminar el contacto contigo, la información de Rayados, algo para cerrar? No, Mau, bueno, pues estarán arribando un par de horas más. Va a ser un trabajo muy tranquilo, prácticamente la descarga muscular de lo que ha sido estos 3 encuentros acá en Pasadena, en Los Ángeles. Y bueno, esperan contar con plantel completo para enfrentar al Borussia Dortmund. Perfecto, gracias Héctor Tello por la información de Rayados de Monterrey. Buen viaje mañana y que sigas teniendo mucho éxito en esta cobertura, Héctor. A ver, les pregunto ahí en la mesa y a lo mejor le va a incomodar a José Ramón el tema, pero ¿de verdad ustedes no ven mejor el funcionamiento de Rayados sin Canales en la cancha? No, algo traes con Canales. A mí me parece un gran jugador de fútbol Canales. Me parece que un jugador que ha sido seleccionado español, que juega muy bien, y que ha hecho goles, que es el goleador del Monterrey de la temporada anterior, puede ser titular en cualquier momento. No es baja
por decisión fue del técnico, sí, seleccionado. porque tenía un problema en el músculo, ¿no? Así lo dijo. Sí, así fue, no lo quisieron arriesgar en este partido. A mí me parece... Pero Canales encaja en el Monterrey, Sí, con De Osa y sin De Osa. Yo creo que en ciertos momentos no han terminado de encontrarle la posición porque se pierde cierto Él debe dinamismo jugar un cuando poco más está. adelantado. Él tiene que jugar más adelantado, pero muchas veces como Monterrey quiere jugar con 2 puntas, lo tiran a la derecha y ahí se pierde un poco porque no tiene el regreso. Cuando lo ponen como segundo contención, tampoco cumple con esas funciones defensivas. Sí tiene que tener él un respaldo de jugar como media punta y tener atrás a un futbolista. Yo creo que pueden embonar muy bien él y De Osa jugando juntos, De Osa partiendo desde más atrás y siendo el que aporte Y yo le el preguntaría dinamismo al a equipo. Adal y a todos ustedes y a Mauricio si el Tecatito Corona no está para ser llamado a la selección nacional. Sí, Sí, hoy sí. la respuesta es un contundente sí, José Ramón. El asunto es de que habría que prenderle un Sirio Pascual para que tenga la suficiente constancia, que sea constante y que Dime nos pueda cuándo ha regalar. sido constante un futbolista No, mexicano. Hay algunos casos. Andrés Guardado. Muy específicos. poco. Claro. Bueno, Andrés por Guardado, supuesto. Rafa Márquez, En su Hugo momento, Sánchez, Chucky pero son Lozano. históricos. Sí, sí, pero sí. actualmente un futbolista mexicano constante, Por eso hay que encenderle ahí el Sirio Pascual. O sea, quizá por supuesto, sí. Raúl sí está Jiménez, como si para no hubiera sufrido la lesión. ser convocado. Edson, sí. Edson tiene altibajos. Yo vería con el caso del Tecatito un tema. ¿Se acuerdan cuando dijo Javier Aguirre que o selección o mundial de clubes, que lo dio a entender? Sí. ¿No? No sé si de pronto, ¿Crees que él esté incluido en ese paquete? No, no entre los 3 que ya tienen la puerta todo sería cerrada, ¿no? beneficio para la selección nacional. Sí, estoy de acuerdo. Pruébalo. estoy de acuerdo. Pruébalo.